cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús le adoramos, le bendecimos, le exaltamos, le damos a usted la honra, la gloria, porque usted, Señor, se la merece, porque usted es bueno, Señor. Y en el nombre de Jesús hoy me deposito en sus manos para que su gracia sea sobre mí y tu pueblo sea bendecido en esta hora. Ayúdenos a ser renovados bajo el entendimiento de nuestra mente, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Le damos gracias a Dios, amados, porque estamos aquí. Tuvimos un retiro de dama muy bello, se lo perdió usted. El otro año continuamos el retiro. Ahora joven, vaya listándose que pronto es de ustedes. Lo mismo los caballeros. Desde allá vaya pidiendo permiso para septiembre. Amén. La Biblia Jerusalén dice en Romanos 12:2: y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo quiero hablar hoy bajo el tema renovando nuestra mente. ¿Por qué? Amados, solo cuando nosotros podemos renovar nuestra mente es que podemos entender, amados, la voluntad de Dios. Dios no se revela en la mente carnal. Dios no se revela a la mente almática. Dios se revela a la mente espiritual. Aquellos, amados, que de verdad han entendido la renovación del espíritu, porque Shelton, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17. Yo sé que es una palabra que usted la conoce muy bien. ¿Qué dice? De modo que si alguno, ¿cuántos? Si alguno está en ¿quién? En Cristo, no en la religión. La religión no renueva nada. No importa qué religión, usted puede ser pentecostés, pero la religión no renueva la mente. ¿Qué lo renueva? Cristo Jesús. Pero existe la renovación, el cambio de mente que Dios ejecuta en nosotros cuando nosotros cedemos nuestra voluntad. Pero si nosotros podríamos haber aceptado a Cristo con todo nuestro corazón, pero si no cedemos nuestra voluntad, Cristo no puede hacer el cambio en nosotros. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Por qué Cristo no puede hacer un cambio en nosotros? Porque Cristo es caballero. Cristo toca a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él es un caballero, no como el enemigo. El enemigo, usted medio le abre la puerta, le pone sacadilla y se metió. Y ni cuenta se dio. Y después vemos las mentes torcidas. Mentes, fíjese, yo siempre pregunto esta pregunta: ¿por qué mandan a la gente a la cárcel? ¿A qué? ¿A qué? A reflejar. ¿Alguien más me puede decir por qué mandan a la gente a la cárcel? Pagar una deuda. Castigo. Castigo, pagar una deuda, pero más que todo eso lo mandan con otro objetivo. Para regenerar a esa persona. Pero a veces salimos más degenerados de ahí. ¿Por qué? Porque el único que regenera la mente se llama Cristo Jesús. Pero, amados, la Biblia nos enseña y dice, mire lo que nos dice, hay algo que nos va a renovar la mente. Pero primero yo quiero que usted entienda lo que dice Efesios 4:23.
Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque el Señor quiere, amado, que nosotros entendamos que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambiará entonces nuestra manera de actuar. Pero si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca espere usted un cambio en la gente. Nunca. ¿Por qué no? Porque yo sigo pensando de la manera carnal. Es más, Santiago dice, demoníaco. Hermano, sí, la sabiduría del mundo es demoníaca. Entonces, hay mucha gente sabia allá afuera, pero con una mente diabólica. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a Cristo? Cristo nos manda a que cambiemos nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, entonces cambia nuestra manera de actuar. ¿Y quién es el único que puede cambiar nuestra mente? Solo Cristo Jesús y su palabra. Por eso es que la palabra de Dios, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Tito 3:5. Tito capítulo 3 verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué más? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense, nos salvó, Cristo Jesús nos salvó, no por alguna cosa justa que nosotros hayamos hecho. Porque antes de conocer a Cristo, ¿cuántos obrábamos justicia? Antes de conocer a Cristo, éramos justos, hacíamos cosas buenas. El designio del corazón es hacia el mal. Eso es lo que dice la palabra. Entonces no era por lo que nosotros hiciéramos, sino, dice, sino por su misericordia. En otro versículo dice, no es del que corre, no es del que quiere, es de Jehová que ha tenido misericordia de nosotros. Por eso este verso dice, por su misericordia. ¿Con cuántos Dios ha tenido misericordia? Amén. Yo creí que usted iba a gritar un amén, pero que se viera en el hospital. Luego dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios hizo al aceptarlo a Cristo? Él nos lavó. Por eso 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice toda, no poquito. No dice la mitad, dice toda maldad. Entonces Cristo nos cambió, nos llamó, nos redimió por su misericordia, pero luego dice por el lavamiento. ¿Cuál lavamiento? A través de la palabra. Hay un versículo que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién nos limpia? La palabra de Dios, ¿verdad? Cuando la leemos. Pero no la lea como leer el periódico, no la lea como leer la revista X. Léala como que ahí está la vida eterna. Porque muchas veces leemos la Biblia como el periódico. No, tenemos que leerla esperando encontrar ahí la vida eterna. Y cuando nosotros permitimos, amado, que esa palabra penetre en nuestro corazón, va a ser un cambio en nosotros. Porque ella es la que nos lava, la que nos transforma, la que nos renueva. Por el lavamiento y por la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Quién regenera a quién? El Espíritu Santo es el que nos regenera. Nosotros, amados, sin Cristo,
Sin el Espíritu Santo morando en nosotros, no entenderíamos la palabra, porque es espiritual. Y la palabra solo la entendemos los espirituales. Por eso es que cuando la lee gente que no ha recibido a Cristo, yo conocí a un abogado que leía la Biblia, pero no le entendía. Y un día me dijo, es que la Biblia está llena de errores. Le dije, no, la Biblia no tiene errores. Me dijo, probámelo. Mira, ¿por qué aquí dice esto y aquí dice lo otro? Entonces me senté, le expliqué y me dice, tiene sentido lo que tú dices. ¿Por qué? Porque aquel que ha conocido a Cristo, el Espíritu Santo mora en él y él es el que lo hace entender la palabra. Es más, no sé si a usted le ha pasado que ha leído un montón de veces aquel versículo, pero en un momento usted está leyendo un versículo y de repente se le prende el bombillo y usted empieza a ver aquel versículo de otro ángulo de vista y dice, wow, yo no lo había entendido. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él, al venir a morar en nosotros, nos regeneró nuestra manera de pensar. La regeneración en el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, amados, le pedimos al Espíritu Santo que cada día nos transforme, que cada día nos enseñe, Él va a seguir obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Ahora, muchas veces Él no obra en nosotros, porque muchas veces tenemos un mal dicho nosotros. Yo lo he dicho, yo soy así, a mí nadie me cambia. ¿Cuánto lo hemos dicho? Pues ni el Espíritu Santo me cambia. ¿Por qué no? Porque yo no estoy dispuesto al cambio. Pero cuando yo estoy dispuesto al cambio, el Espíritu Santo dice, ¿tú quieres cambiar? Yo voy a transformarte, yo voy a regenerarte. Y muchas veces no lo entendemos. En el capítulo 3, si no me equivoco, de Juan, un hombre llegó a Cristo y le dijo, maestro bueno. Mire la salamería de Nicodemo. Maestro bueno, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. ¿Y Jesús qué le contestó? Mira, eso no le interesaba. Qué bonito que lo halaguen a uno, pero a Jesús no le interesaba halagos de un hombre. Jesús le contestó cosa que él no estaba preguntando ni quería saber. Le dijo, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Pero Señor, ¿cómo yo puedo, siendo viejo, puedo entrar otra vez de nuevo al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Le dice, el que es nacido de la carne, carne es. Lo natural es natural. Y no podemos cambiar ese proceso. Pero el que es nacido del Espíritu, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque es el nuevo nacimiento. Es la nueva persona que Cristo forja al nosotros aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9. 9 y 10. Solo que si confesares con tu boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Así dice, ¿va? amén, Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, ¿cuántos hicimos esa confesión? Levánteme la mano el que la hizo y el que no. El que no lo ha hecho, venga, ahorita lo voy a ver por usted. Ok, ahora dice que confesé, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor. Ahora, ¿qué quiere decir Señor allí? Mi amo, mi dueño. ¿Y cuántas veces decimos nosotros los creyentes, yo hago lo que yo quiero?
si yo hago lo que yo quiero, entonces Cristo no es mi Señor. ¿Por qué no? Porque yo no hago, yo no me pertenezco. Ahora le pertenezco a Cristo. Y es más, si voy a hacer un viaje, yo primero tengo que preguntarle a Cristo, ¿me da permiso, mi Señor? Si voy a hacer cualquier transacción, ¿me da permiso, mi Señor? ¿Le pedimos permiso a nuestro Señor? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Si no le pedimos permiso, ¿usted quiere decir? Que no hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque es Él el que me gobierna hoy. Es Él el que tiene que controlar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo lo hice a Él, mi Señor, mi amo. Mira, antes de aceptar a Cristo tenía otro amo. Y a ese no me pedía permiso para manejarme como marioneta. Él me llevaba para donde él quería. Y dice un texto bíblico que era hijo del diablo. Qué feo se escucha eso, ¿verdad? Ahora, pero entonces, ¿qué hacía el enemigo conmigo? Me llevaba para donde él quería. Porque San Juan capítulo 8:34 dice, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, nosotros ya fuimos libertados del pecado, entonces tenemos la mente de Cristo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3. Léeme el verso 9 y 10. No mentáis los unos a los otros. Espere, ¿qué dice? No mentáis los unos a los otros. Sí. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense, dice, no mintáis los unos a los otros, sino que nos despojemos del viejo hombre. ¿Cuál viejo hombre? Aquel que nos llevaba a pecar, aquel que nos hacía mentir. Y si leemos más atrás de Colosenses, hay una lista de cosas que necesitamos cambiar. Ahora él dice, no mintáis unos a los otros, no, renovaos en el nuevo hombre que va haciendo ese nuevo hombre en nosotros. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Cristo Jesús. ¿Lo conocemos? Fíjense, muchas veces cuando yo estoy predicando en las calles o a alguien, a veces le digo, le gustaría conocer a Cristo, y la gente me dice, ¿lo conoce usted? ¿Qué le contestamos? ¿Cuándo lo vio? ¿Me doy a entender? Como que lo confrontan a uno y como que no haya que contestar. Pero ahí es, amados, que cuando usted, fíjese, muchas veces tengo casi 30 años de convivir con alguien y no la conozco. Yo le pregunto a usted, ¿conoce a su esposa? ¿Conoce a su esposo? ¿De verdad lo conoce? A veces se salen sorpresitas, ¿verdad? Creemos conocer. Pero cuando nosotros nos despojamos del viejo hombre y empezamos a buscar al que lo creó, al Espíritu Santo, que creó ese nuevo hombre en nosotros,
nosotros vamos a ir creciendo en el conocimiento, no cualquier conocimiento, sino es el conocimiento pleno del que lo creó. ¿Qué es el conocimiento pleno? Miren, cuando nosotros vamos en la oración y le decimos: Señor, revélate a mi vida, revélate a mi vida, ¿qué hace el Espíritu Santo entonces? Él se va a ir revelando en nuestros corazones. La otra semana vamos a estar predicando para que entendáis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, sé cuál es su voluntad. ¿Por qué sé su voluntad? Porque lo conozco, tengo una relación plena con Él. Como iglesia, nosotros deberíamos de tener esa relación plena. Una relación que cuando usted va a orar, el Espíritu Santo va a hablar con usted. Esa relación que cuando yo estoy hablando con Él, yo oigo su voz. ¿Hace cuánto dejaste de sentir la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué ausenta la presencia de Dios en mi vida? Mi manera de vivir. Porque muchas veces no oramos, no leemos la palabra, y me va a perdonar esta expresión que voy a usar ahorita, y no nos importa nuestra relación íntima con Dios. Hermano, está fuerte la palabra. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo vemos? Cuando nosotros vemos, amado, gente a veces hablando lo que un verdadero cristiano no hablaría. Gente a veces chismeando. Usted sabe que cuando yo chismeo de Kiara y me voy por aquí a chismear de Kiara, yo estoy criticando la novia de Cristo, porque es parte del cuerpo. Y al Cristo oír que yo le estoy ofendiendo a su iglesia, me va a llamar a cuenta. Por eso es, amado, que aún cuando predicamos aquí, tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a la novia de Cristo. Hay un montón de cositas que muchas veces hacemos que nos debería dar temor hacerlas. ¿Por qué? Porque, amados, hemos sido transformados bajo el poder de la mente del Espíritu Santo. ¿Cómo debo de pensar? Ya no como pensaba el viejo hombre o la vieja mujer. Entonces, ¿cómo tengo que actuar? Como el nuevo hombre que fue creado por Dios. Y entonces cuando yo empiezo a tener esa relación con Dios, entonces empieza el conocimiento pleno de Él a mi vida. Y lo primero que yo encuentro en esa relación con Dios es ¿qué le agrada a Dios? ¿Alguna esposa que me levante la mano? Yo quiero preguntarle algo. Hermana Roxana, ya la agarré con usted. ¿Usted sabe qué comida le gusta a William? ¿Verdad que sí? ¿Usted sabe qué ropa le gusta? Sí. Y nosotros como iglesia sabemos lo que a Cristo le gusta. Deberíamos. ¿Sabe cómo Cristo? Yo le voy a preguntar, ¿sabe usted cómo Cristo le gusta que usted se vista? ¿Y por qué vestimos mal a veces? Ay, mi pastor ya se metió al limpio. ¿Sabe cómo Cristo le gusta que usted hable? Es el conocimiento pleno, saber lo que a Él le gusta. Y cuando yo sé lo que a Él le gusta, voy a tratar de agradarlo
en lo más posible. Cuando usted se casó, Kiara, tú que estás a punto de casarte, te digo, don't do it. No me mires, Ricardo. Don't do it. ¿Por qué no? Pues ya después no vas a poder andar libremente por ahí, porque entonces tienes que agradarlo a él. Y entonces dice, ya tu cuerpo, tu manera de pensar, tu manera de actuar, no te pertenece, le va a pertenecer a él. Lo mismo en Cristo. Cuando yo tengo ese conocimiento pleno de él, hago lo que a él le gusta. Ahora le pregunto, ¿estamos haciendo lo que a Cristo le gusta o lo que a mí me gusta? Yo hago lo que me da la gana. Hágalo, pero después no esté chillando. ¿Cómo así? Sí, porque a veces cuando el carruaje de la muerte venga, nos puede dar una sorpresa. O si Cristo viene hoy, puede dar una sorpresa. ¿Está conmigo o no está conmigo? Está enojado conmigo, ni amén. Ahora, miren lo que Pedro nos dice en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. Fíjese, cuando yo conozco a Dios, también voy a conocer su palabra. ¿Cómo desea el niño la leche? El niño cuando tiene hambre empieza a llorar y no lo calla hasta que le da la leche. Así nos pasa a nosotros con la palabra, ¿verdad? Nos pasa como dijo el salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mire, si esa palabra fuera parte de nosotros, amáramos estar en su templo. Por nada nos quedaríamos fuera del templo. ¿Está conmigo? Pero a veces, amado, mire, a veces nosotros tenemos compromiso con el trabajo, y si el trabajo nos dice trabaja los 7 días, los 7 días trabajamos. Pero para el tiempo de Dios, ¿cuál es nuestra respuesta con el tiempo de Dios? ¿Perdón? No, Dios sabe, sí, Dios sabe. Dios sabe, fíjense que Dios tanto sabe que Dios amonestó al pueblo de Israel. Es más, en la ley de Moisés, el 4º mandamiento era descansar el día de reposo. Y como el pueblo de Israel se volvió tan duro, Dios le mandó profeta tras profeta para amonestar y le decía, guarden mi ley. Y él dijo, no la guardaremos. Entonces Dios entonces lo agarró y lo llevó en cautiverio. ¿Cuánto tiempo estuvieron en cautiverio? El tiempo que ellos no guardaron el reposo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, hoy oí un mensaje. ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es Dios de ira? Levánteme la mano los que creen que Dios es Dios de ira. ¿Cuántos predicamos de la ira de Dios? Casi no se predica de la ira de Dios, porque siempre estamos predicando Dios es amor. Pero en la otra parte, en la parte B de ese texto dice, pero es fuego con su
mi oro. ¿No le da miedo? A mí sí. A mí sí. ¿Sabe por qué? Porque si yo no ando caminando en sus estatutos, Él puede llamarme a cuenta. ¿Y qué cuenta le voy a dar? Cuando ando caminando como a mí me da la gana, ¿qué cuenta le voy a dar? Amén, siquiera para creer que no estoy solo. Luego allí dice, amado, dice, desean como niños la leche desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque hoy en día, amado, hay tanto adulterio. Adultera la palabra. ¿Y qué es el adulterio de la palabra? Colocarla a la manera que al hombre le gusta. No importa cómo antes, te vas para el cielo. Y esas iglesias están llenas. ¿Por qué? Porque no son confrontados con estas verdades. O cambiamos o nos va mal. ¿Y cómo vamos a cambiar? Permitiéndole, deseando la palabra. Y cuando deseamos esa palabra nos va a ir transformando. Porque el problema es que esa palabra muchas veces nos confronta y nos duele. Un día en el metro, en un bus, iba hablando con una señora y le dije Apocalipsis 3:20. Me dijo, no me hable de Apocalipsis. Y le digo, ¿y por qué no? Me da miedo. Le dije, si es un libro bello, es un libro lindo. No, me dice, eso no es libro lindo. Le digo, ¿por qué no? Usted dice conocer a Cristo, sí, pero no me gusta. Le digo, ¿no será que le pegue en la llaga? ¿Están conmigo? Porque solo cuando la palabra me pegue en la llaga, que no me gusta, entonces ahí es donde tengo que adulterarla y leo lo que a mí me conviene. ¿Qué me conviene? Oh, mire, Dios es amor. Y así como te vas, así como estás, te vas para el cielo. Mira, tráeme $100 de ofrenda y te vas para el cielo. Tan adulto. Es más, Dios dice que te va a dar la llave de su casa. Dios dice que te va a dar un carro nuevo. Mire, antes de traer todo eso, Dios dice que si no te conviertes a Cristo te vas para el infierno. Esta es la condenación. Usted, pastor, usted está predicando duro. La palabra dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es la palabra. ¿Nos gusta oír esa palabra? ¿Por qué no? Porque no queremos que Dios refleje mi manera de vivir. ¿Y cómo lo refleja? A través de su palabra. Ahora, dice, no adulterada. ¿Por qué? ¿Por qué no adulterada? Porque cuando yo adultero la palabra, entonces no hace el efecto en nuestras vidas. Miren lo que nos dice Hebreo 4:12. Yo sé que esta versión usted la conoce muy bien. Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, es viva. Miren, me va a perdonar tal vez usted. Yo respeto mucho la Biblia. La amo. ¿Sabe por qué la amo? La amo porque es la palabra de Dios. Segundo, la cuido. Es que un musulmán me dio una lección de vida un día que me la agarré. Voy a comprar una pizza y en mi carrera puse la Biblia hasta arriba del carro, en la capota del carro. Cuando iba a arrancar,
con la pizza dentro, pero con la Biblia afuera. Miren, no me paro. Ese musulmán saltó el mostrador donde él estaba trabajando, me fue y me golpeó el carro. ¡Pum, pum! 3 manotadas en el carro. Yo me asusté. Agarró la Biblia y me dijo, this is holy. Esto es santo. Si tú arrancas, se te cae de ahí. ¿Qué estás haciendo con lo que tú crees, con lo que tú dices que amas? ¡Auch! Me pegó pero 3 bien pegadas. ¿Sabe por qué? Me va a perdonar las madres. Muchas veces nosotros los padres dejamos que nuestros hijos jueguen con esto, con la Biblia. ¿Sabe cuánta sangre se derramó para traducir esta Biblia al español? ¿Sabe cuánta sangre se derramó por esta bendita palabra? ¿Y cómo la tratamos nosotros? Mire, este libro es odiado por los enemigos y maltratado por el pueblo de Dios. Yo le voy a decir, mi Biblia usted no la va a ver manchada. ¿Por qué no? Porque es que la respeto, la amo y la respeto. Pero cuántas veces yo he visto Biblias, amado, de gente que no debe, con hojas rotas, descuidadas, y yo me pregunto, ¿así es como la amas? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, aquí escrita, es un libro más. Ya se va a poner al lío conmigo. Aquí escrito es un libro más. ¿Cuándo se convierte en la palabra de Dios? Cuando yo la leo, cuando yo me la como, cuando yo la atesoro, cuando yo sueño, duermo con ella abrazada, la abrazo. Entonces es que esta palabra se convierte en la palabra de Dios para mi vida. De lo contrario, es más, amado, hay gente que la pone, creo que en el Salmo 119, en medio allí, para que los ladrones no entren. Eso no hace nada. Eso no hace nada. Dice que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, porque antes de que te hiera a ti, me tuvo que haber herido a mí. Porque es una espada que tanto da para allá como da para acá. Pues muchas veces, amados, los predicadores, mire, es que encontramos palabras para golpear a otro, para lastimar al otro. Es la palabra de eso. No, eso no es para eso. La palabra es que primero administró mi vida. Después, cuando administra mi vida, es que va a administrar la tuya. Es que va a administrar. Pero no, aquí no se trata de venir a botar cabezas, a darle a aquel, porque aquel yo lo di con un chorro allá afuera, le voy a dar duro. No, esa no es la palabra. Es que yo lo vi haciendo algo malo, le voy a dar duro. No, eso no es la palabra. ¿Qué es la palabra? Uno es la misericordia de Dios. 2 es que la palabra es la que va a renovar y transformar las vidas, no mi manera de pensar. Porque no es lo que yo creo, es Jehová, es el Señor que ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Que entra hasta partir el alma y el espíritu. Amados, ahí es donde entra la palabra de Dios. Cuando la leemos, cuando la atesoramos, va a partir el alma. Porque muchas veces somos almáticos. ¿Y qué es ser almático? Es que, amados, nosotros muchas veces nos movemos por cómo me siento. Si el día amaneció gris, no voy a la iglesia. Si me siento triste, no voy a la iglesia. A veces nos pegó un dolorcito de cabeza, ya no vamos a la iglesia.
una jaqueca. Mire, hermano, que me siento. Mire, amado, allí es donde Dios se va a glorificar. Porque yo no vengo a la iglesia de acuerdo a cómo me siento. Yo vengo a la iglesia de acuerdo a lo que el Espíritu me ha dicho. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo enfermo, vengo acongojado, hay veces que he tenido que venir a decirle a la pierna, camina. ¿Por qué? Mi alma no quiere. Pero es ahí donde recuerdo lo que le dijo el salmista al alma: alma mía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Es más, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, Jehová nunca, con esto, todo eso, Jehová te recogerá. ¿Cómo estoy? Acongojado, triste, pero no por la tristeza me voy a quedar en la casa llorando amargura. Me vengo a la casa de Dios, como dijo el salmista: entonces sacrificaré en tu tabernáculo. Miren la palabra: sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza. ¿Cuándo la alabanza se convierte en sacrificio de júbilo? Cuando mi alma no quiere adorar, cuando mi cuerpo está enfermo, cuando todo mi ser lo único que quiere es ver una cama. Pero ahí entonces le digo a mi alma: vamos a hacer sacrificio de alabanza. ¿Por qué? Porque cantaré a Dios cuando todo está bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo dentro del quebranto, y este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas dentro del quebranto, el que Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Ahí es donde esa palabra corta el alma y el espíritu y nos hace actuar no de acuerdo al alma, a cómo me siento, sino de acuerdo a lo que le agrada a mi Dios. Y penetra, ahí es donde entra la palabra, penetra hasta donde está el corazón y discierne las intenciones del corazón. ¿Por qué, amados? ¿Por qué es necesario que esa palabra discierna las intenciones del corazón? No sé quién dijo: engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Porque muchas veces, amado, allá en mi país, allá en el pueblo donde yo me crecí, había un refrán que decía: cara vemos, corazones no sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Siempre lo he dicho, pero no sé qué quiere decir. Henry, tú que eres de allá de mi pueblo, cara vemos, corazones no sabemos. ¿Qué quiere decir eso? Yo todavía no lo he entendido. Pero aquí, que yo creo que aquí cabe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo puedo ver una cara bonita, pero las intenciones del corazón no, pero la palabra sí. La palabra sí entra y conoce nuestras intenciones. Porque muchas veces, amados, hacemos cosas buenas dentro de la iglesia, pero ¿con qué intención? Fíjese, en el libro de los Hechos, no sé quién fue, creo que fue, a mí se me olvida, pero en el libro de los Hechos, alguien vendió una heredad. Ananías, vendió una heredad. No, el anterior tenía Ananías. Vendió la heredad y lo trajo a los pies de los apóstoles y miraron con agrado a aquel jovencito. Pero entonces vino Ananías y Zafira y dijo: así se gana la recompensa aquí. Sí, porque vendieron la heredad y dijeron: ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo. La vendimos en $1,000. Vamos a dar 500 y decir que solo con eso, en eso la vendimos.
Se pusieron de acuerdo. ¿Cuál era la intención de Ananías y Zafira? Engañar a Dios, engañar al Espíritu Santo. Y cuando llega Ananías y le dice el hombre, y aquí le traigo los 500 pesos. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, mira, ahí es donde entra la palabra. Porque la palabra, Pedro, la palabra es espíritu y es vida. Le dice, Pedro, ¿en esto me vendiste? Sí, mi Señor. De verdad. ¿Por qué el diablo te metió tonteras en tu corazón y te la creíste? Vendiéndola no era tuya. Si la retenías no era tuya, si la vendías era tuya. ¿Por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? ¡Bum! Cayó muerto. ¿Y si hoy pasara eso? ¿Cuántos morirían? ¿Para qué está serio? Y luego entonces viene la mujer bien contenta, Pedrito, y nos ganamos el puesto de diácono en la iglesia. Zafira, ¿vendiste tanto la heredad? Sí, Señor, sí, tanto. Le dice, ahí viene lo que fueron que enterrar a tu marido. ¡Bum! Cayó muerta. Mira cómo el Espíritu Santo discierne las intenciones del corazón. Por eso, amado, por eso, cuando hagamos algo, cuando digamos algo, sea para agradar a Dios con toda su plenitud. No por alcanzar un puesto, no porque nos miren bonitos, porque Él sabe con qué intención estamos haciendo aquello que estamos haciendo. ¿Está conmigo? ¿O ya le dio miedo esto? Discierne las intenciones del corazón. Ahora, amados, de verdad a mí me da miedo esa palabra. El Salmo 19:10. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Salmo 10. Sí. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué es lo que es deseado? La palabra de Dios, los dichos de Dios. Dice que son deseables más que el oro. ¿Cómo deberíamos desear la palabra de Dios? Deseamos el trabajo, deseamos el oro. Nos gustaría que tener la plata, así como a la plata la buscares. Ay, pero muchas veces nosotros deseamos más la platita que la palabra. Si como al oro la deseamos, desearle son más que el oro. Y dulce. Mire, a un profeta le dieron a comer el rollo de la palabra. Y aquel profeta dijo, cuando me lo comía era dulce. El problema es cuando llegó al vientre, amargaba. Usted sabe que muchas veces, amado, la palabra nos va a amargar. Por eso usted me mira todo amargado a veces. La palabra nos va a amargar. ¿Sabe por qué amarga la palabra? Cuando me pegue en la llaga, cuando me está dando donde no quiero cambiar. Entonces el pelón tiró duro hoy. El pelón tiró muchas piedras hoy. No, es que Dios discierne tus intenciones y empieza la palabra a pegar donde quiere Dios un cambio en nosotros. Entonces es dulce más que la miel que destila del panal. Cuando esa palabra la hago mía y la vivo, la disfruto, esa palabra es miel. Muchas veces, amado, muchas veces me siento yo a escuchar la palabra
Y cuando escucho la palabra, yo me deleito en ella. Y digo, qué rico, Señor, gracias. Como la palabra que trajo la hermana Elisa el sábado. Esa palabra para mí fue delicia. Fue delicia. Pero para otros salieron medios amargaditos de aquí. Medios enojaditos. Porque la palabra confrontó. Pero cuando yo vivo la palabra, no importa cómo viene, la palabra es dulce para mí. Y es más dulce que la que estila del panal. Porque hoy en día usted va a comprar miel y es pura azúcar. No, pero la palabra de Dios es dulce como la miel. ¿Cuándo? Esa palabra nosotros la comemos. Pero no solamente es como la miel. Sáltate 100 capítulos más. 105 capítulos más. Salmo 119, 105. Con esta palabra reconcilié con el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando esta palabra, amados, la palabra de Dios, nosotros la leemos y le decimos que sea Él quien nos guíe, la palabra va a ser como lámparas. Antes se usaban lámparas de aceite y se pegaban en los pies. Entonces, ellos iban viendo dónde ponían los pies. Hoy ya no, hoy existe un foco. ¿Verdad que sí? Hoy no sé cómo, linterna. Diferentes nombres, diferentes. Una linterna. De lejos va viendo por dónde va caminando. Así es la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos y le decimos a Dios, Señor, renuévame, la palabra va a ser esa luz que nos va a ir guiando en la renovación de nuestra mente, en nuestra manera de caminar día a día. Mi pie, dice, no tropecerá en piedra alguna. ¿Por qué no? Porque la palabra me va alumbrando mi camino. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Qué lindo es, amado. Yo no sé si usted ha caminado en noche oscura con una lámpara. Usted sabe dónde va a pararse. Pero qué difícil es andar sin lámpara, ¿verdad? Alguien ha caminado sin lámpara en una noche oscura y de repente pone los pies y la pone en algo blando y de repente empieza a sentir un olorcito desagradable y dice, ay, ¿dónde me paré? Y empieza a hacer así. ¿A alguien le ha pasado eso? No, hay que solo a mí porque yo era del campo. Por eso, fíjese, por eso es que Jesús, cuando tomó la última cena, le dijo a sus discípulos, tomó agua, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en nuestro diario caminar, sin la palabra, ponemos nuestros pies donde no deberíamos. Caminamos por senderos que no deberíamos caminar. Y cuántas, perdónenme esta expresión, no sé, es que es problema mío, como yo soy campesino, uso las palabritas. ¿Cuántos hemos metido las de caminar? Ya siendo cristiano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que hemos equivocado, errado nuestra manera de caminar? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Limpiarnos los pies. Y para que no estemos errando o poniendo en la pisada donde no deberíamos, por eso Dios dejó la palabra como lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuando nosotros caminamos bajo la guianza del Espíritu Santo, nunca te vas a equivocar en tu manera de actuar. Pero a veces hemos cometido errores. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos renovar por la palabra
Y cuando la palabra renueva nuestra mente, vamos a vivir una vida agradable delante de Dios. Amén. ¿Está enojado conmigo? ¿Seguro? ¿Seguimos? Bueno, entonces vámonos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Esa fue la prédica pasada hoy, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos, renovémonos cada día en el entendimiento, que la palabra sea la que nos dé luz y nos transforme día a día. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa lumbrera aparezca en el cielo a recoger su iglesia. Cada día pidámosle al Señor que su palabra nos renueve. Le invito a estar en pie. Padre, gracias por tu palabra, que cada día me renueva, me transforma y me da vida. Gracias por esta palabra, Señor, que me lleva a renovarme en el Espíritu cada día más y más. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hizo nuevo cada día, porque no es del que corre, no es del que quiere, sino de ti, Señor, que has tenido misericordia de nosotros. Gracias por Betel, gracias por tu iglesia, que cada día quiere ser renovada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias.